Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito y cada día el de más gente, tus amigas, las hormonas. Hoy vengo con un preguntas y respuestas variado. Es decir, creo que sé por dónde va a empezar el podcast, pero no os puedo garantizar cómo acabará. Voy a intentar solucionaros las dudas de qué sartenes sin disruptores hormonales son las más recomendables y por qué, cuáles son las diferencias entre ellas. Ya de paso os recordaré un poco a nivel general, aunque en detalle tenéis el episodio número 52 de mi podcast sobre los disruptores hormonales y por qué en la medida en la que podamos sería recomendable ir reduciendo nuestra exposición. Después, ¿qué hay de los nanoplásticos y microplásticos? ¿En qué se pueden llegar a diferenciar de los disruptores hormonales? Pero cómo conjuntamente contribuyen, entre otras cosas, a enfermedades metabólicas, enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, la demencia. Y luego, por último, intentaré acabar sobre el mito o no mito, que ya os anticipo que es un mito, de la creatina, la caída del cabello, de dónde viene, por qué no se sustenta en absolutamente nada de los principios de ciencia, por qué más de 600 estudios posteriores no han corroborado un mini hallazgo de dihidrotestosterona y nunca de calvicie directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. ¿Qué componentes son los ideales para buscar en sartenes en cuanto a disminución de disruptores hormonales? Pero antes de nada, os preguntaréis, Isabel, ¿por qué quiero reducir o qué son los disruptores hormonales? Breve resumen, pero si esto te interesa, te fascina, como a mí me fascina, porque creo que obviamente, si bien la mayor parte de enfermedades son por otras causas, esto es el típico fuego, gasolina que ya va a un fuego ardiente y silenciosamente contribuye a empeorar cualquier situación, desde enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, infecciosas. Y por tanto creo que el hecho de que sea algo relativamente nuevo, en tanto que se está empezando a, abro comillas, abrir y descubrir el pastel a ola, no quiere decir que sea menos importante. Lo que pasa es que la medicina, ya sabéis que de media, cuando aparece algún descubrimiento, hasta que se incorpora en las guías de práctica y lo incorporan la mayor parte, y digo la mayor parte de médicos, tardamos de media entre 10 y 20 años. Con lo que la población tarda mucho más tarde en saber estas cosas, y creo que es mi labor como médico siempre manteniendo la moderación, transmitiros lo que yo considero que va a influir en nuestra salud y progresivamente yo creo que es hacia donde va a ir la ciencia. De hecho, cada vez más yo empecé a hacer cursos sobre esto, que los más pioneros eran escuelas un poco que te decían, oye, ¿está hierbada? Sí, hierbada. Pues yo ya he ido a 4 cursos de la Endocrine Society, que es como la sociedad de endocrino más importante del mundo, asentada en Estados Unidos, que es súper conservadora, súper estricta, y ya están viendo las orejas al lobo y ya he ido a 4 cursos enteros y hace 2 años y este año toda una jornada entera del Congreso Nacional fue sobre disruptores endocrinos en varios aspectos. Entonces, tanta chorrada no empieza a ser cuando se descubre. Lo que pasa es que, como todo en la medicina y en la industria, cuando rascas un poco y empiezas a molestar a los de arriba, a las industrias grandes, empiezan a silenciarte de diversas maneras. Aunque yo quiero pensar que cuando lo dices con educación, con ciencia y con moderación, probablemente les incite a mejorar, a buscar otras alternativas, porque en la vida no siempre hay soluciones para todo, pero desde luego que sí alternativas y mejoras. Entonces, ¿qué son los disruptores hormonales? Son pequeñas sustancias que están distribuidas en numerosos lugares, desde pesticidas, herbicidas, retardantes de fuego que están en
componentes electrónicos en móvil, en cascos, en muebles, en ropa, compuestos perfluorados que están en componentes antiadherentes de sartenes, en repelentes de agua, incluyendo ropa repelente de agua, que está en plásticos para dar rigidez, ¿vale? Como los bisfenoles, tanto el bisfenol A, el F, el S como el AF, los talatos que hacen al plástico más flexible y por tanto están en numerosas botellas de agua, en ropas, en tuppers, en recipientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen la capacidad de, una vez que entran en contacto con el cuerpo a través de la piel, y esto es un melón, lo de la piel, porque implica ciertos cosméticos además de la ropa, pero hoy no creo que sea el día que vaya a abrir este melón, sobre todo porque creo que hay muchos aspectos más importantes y cuyo impacto es mucho más relevante de disminuir, como es el tema de las sartenes, que el tema de la cosmética. Pero creo que ese temazo también en un futuro creo que lo trataré, sobre todo cuando yo entienda la dimensión, entienda las alternativas si las hay y sepa si realmente es efectivo o no su disminución. La cuestión que estos componentes, tanto bisfenol A como sus sustitutos, y os recuerdo esto porque en muchos productos sin bisfenol A, incluyendo utensilios de bebé y de niños pequeños que son los más susceptibles a tomarlos, lo que no te dicen es que te sustituyen el bisfenol A por F, por S o AF. Entonces, en general, cuando pongan sin bisfenol A, si no también se enorgullecen de poner sin bisfenol F, S o AF, no lo compréis porque os han quitado el A, pero os intentan engañar poniendo el F, el S y el AF y son igual de malos, y de hecho la Comisión Europea los va a limitar también, igual que el bisfenol A se hizo a finales de 2023, si no recuerdo mal. Dicho esto, estos compuestos, bisfenoles, talatos, compuestos perfluorados, pesticidas, herbicidas, ciertos parabenos, entran en contacto en nosotros mismos, con la piel, a través de su inhalación, sobre todo cuando son partículas finas, y finas me refiero a menores de 50 micrómetros aproximadamente. Cuando son partículas finas entran en contacto también en 50 a 100 micrómetros a través de la respiración, porque partículas más grandes generalmente se quedan atrapadas en los pulmones, pueden tener efecto negativo a nivel pulmonar, pero no entran en el cuerpo. Pero partículas menores de 50 a 100 micrómetros, que un micrómetro recuerdo que es 1000 veces más pequeño que un milímetro, ¿vale? Las partículas de 50 a 100 micrómetros son capaces de atravesar los alveolos respiratorios y llegar a la sangre. Y luego también, por último, y más importante, a través de la ingestión de alimentos y de todo con lo que preparar los alimentos. Y aquí entenderéis lo de las sartenes. La cuestión es que estos compuestos, que están distribuidos a lo largo de prácticamente todo nuestro ambiente, por tanto, el objetivo no va a ser evitarlos, sino disminuirlos. Ya sabéis que toda piedra hace pared. En este contexto, estos compuestos entran en nuestro interior y tienen la capacidad de afectar al correcto funcionamiento de cualquier eje hormonal. Y aquí, ya sabéis, llevamos ya casi 90 y pico episodios, que cualquier aspecto que afecte a una hormona afecta a todo el cuerpo y al resto de hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas hablan entre sí. Es decir, cuando una hormona se afecta, todos los demás ejes hormonales en mayor o menor medida se van a afectar y por tanto también todas las funciones dominadas por esas hormonas. Y luego las hormonas son sustancias químicas que se producen en una glándula, salen a la sangre y tienen efectos sistémicos. Por tanto, volviendo a la definición de disruptor, si es cualquier sustancia que tiene la capacidad de afectar negativamente a los ejes hormonales, entenderemos que afectan a todo el cuerpo y además tiene manifestaciones muy amplias porque puede afectar al eje estrogénico, al eje de testosterona, al eje de la insulina, al eje del cortisol, al eje del glucagón, al eje tiroideo, al eje de la salud intestinal y de las hormonas intestinales, etcétera, 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 etcétera.
Y cuando se afecta un eje, el resto se va a afectar. Por tanto, podéis intuir, como os dije en el episodio 52, que está implicado. Una cosa es que esté implicado, ¿vale? Y otra cosa diferente es que sea la causa. Yo no quiero transmitir, y disculpadme de antemano si algún momento parece que lo quiero transmitir, que los disruptores hormonales son causa directa de una enfermedad, pero sí que influyen negativamente en la aparición de X enfermedad o el agravamiento o la falta de mejoría de una enfermedad. Enfermedades sistémicas, es decir, se sabe que la edad de la pubertad se está adelantando y que la menopausia se está adelantando también. ¿Por qué? Cuando hay estudios que han intentado analizar esto y se ha ajustado por tanto los cambios en el estilo de vida actual, los cambios de la edad materna, todas las variables, la que se queda es el componente disruptor hormonal. Las tasas de infertilidad masculinas y femeninas. Ya no solo es la edad biológica, que influye desde luego y es el principal determinante especialmente en mujeres, sino que la baja calidad espermática y la baja calidad ovocitaria, especialmente del líquido folicular, que es el líquido que nutre a lo que va a ser el óvulo, está tremendamente influenciada por los componentes disruptores hormonales, tanto de manera directa, porque entran en esas células madre germinales de los testículos, inducen un estrés oxidativo, destruyendo los espermatozoides, induciendo mutaciones en su ADN, sino que también en el líquido folicular, que es donde se nutre el óvulo que luego, el ovocito que luego ovulará y se fecundará, también contribuye a aumentar el estrés oxidativo, impedir ovulaciones y disminuir la calidad. Por otra parte, también está tremendamente influenciado los disruptores hormonales en el síndrome metabólico, en el exceso de grasa corporal, en esa dificultad que tiene mucha gente para perder grasa cuando aparentemente hace todo bien y está todo bien. Hay parte que no sabemos explicar por qué ese tejido adiposo está tan inflamado, por qué es tan resistente a la insulina. Pues aquí probablemente los componentes disruptores hormonales hagan que la insulina no haga su efecto. Por ejemplo, en la salud intestinal están relacionados con daño en la integridad de la barrera intestinal, están relacionados con un cambio en la composición de la microbiota a favor de una microbiota más proinflamatoria. Y cuando, no hace falta que os diga que yo no soy experta en microbiota, pero cuando se afecta la microbiota se afecta absolutamente todo. Existe el eje músculo-microbiota, eje músculo-cerebro, microbiota músculo, microbiota cerebro, microbiota todo. Al final la microbiota tiene una cantidad de células y de genoma prácticamente equiparable al que tenemos nosotros propio. Y cuando se afecta el intestino, se afecta todo. En mayor o menor medida es igual. Esto no es que la microbiota sea la causa de todo, pero influye. Y los disruptores hormonales de manera directa, y encima directa porque si los ingieres, ya no solo es que se absorben por el cuerpo, sino que es que atacan directamente y súper fácilmente a la microbiota, se afecta. Entonces, en ese contexto, que son compuestos que tienen la capacidad de afectar negativamente a la función hormonal, induciendo un exceso de una determinada hormona, por ejemplo en estrógenos en mujeres, pudiendo contribuir a reglas abundantes, reglas dolorosas, exceso de estrógenos que pueden llevar, entre otras cosas, a una falta de la progesterona adecuada para que haya ese equilibrio y haya un ciclo menstrual normal. En el caso de los hombres, un exceso de estrógenos puede contribuir, entre otras cosas, a la aparición de redistribución de grasa, de alteraciones en la composición corporal. Luego, en mujeres, una falta de testosterona porque los componentes con disruptor hormonal afectan al eje de la testosterona negativamente en cuanto a que afectan a la señalización de la LH, puede contribuir a falta de líbido, dificultad de concentración, dificultad para ganar masa muscular en hombres similar, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero alargar porque todo esto lo conté en el episodio 52, pero para que entendáis un poco la importancia de intentar, en la medida en la que podamos, disminuir nuestra exposición. En ese contexto hay prioridades, por así decirlo, es decir, no hay que intentar
evitar por completo porque ya os he dicho que es más complicado. ¿Hay prioridades? Sí. ¿A qué me refiero cuando digo que hay prioridades? A que cuando tú aplicas las medidas que yo te digo, el beneficio que vas a obtener es máximo. Es decir, si tú quitas el gel de baño con X componente, te puede aportar un beneficio 1. Pero si en cambio tú, por ejemplo, limpias bien las frutas y verduras, evitas calentar tu comida en tuppers de plástico y evitas en la medida en la que puedas utilizar sartenes antiadherentes, el beneficio que vas a obtener es de 50 para el esfuerzo que te va a suponer. Por tanto, sabiendo que lo mejor va a ser progresivamente ir aplicando estas medidas, dentro de esto también hay jerarquías. Ahora bien, si esto que te voy a contar te supone ansiedad, nerviosismo, inquietud, no lo hagas, de verdad, porque mucho más importante es tu salud mental y tu bienestar biológico, psicológico y social, ¿vale? O sea, no quiero que esto te suponga que tú ahora no salgas a comer por ahí porque no sabes si la sartén es de acero inoxidable, de hierro fundido o de hierro fundido esmaltado, ¿vale? Sabiendo que esto es si tú deseas y siempre que quieras sumar, uno de los aspectos más importantes al final es que nosotros comemos varias veces al día y cocinamos. Y sabemos por el episodio 52 que cuanto más caliente esté la comida, esté el agua y de ahí lo de calentar la comida en tuppers de plástico, mayor será la transferencia de disruptores hormonales. Concretamente, a más temperatura, a mayor cantidad de grasa y a mayor cantidad de ácido, mayor es la transferencia de componentes con potencial disruptor hormonal de la sustancia, la superficie, la sartén, el utensilio a la comida. En ese contexto, la sartén cumple el principal requisito, que es calor. La sartén calienta las cosas. Por tanto, la transferencia de componentes, en este caso compuestos perfluorados, es máximo. Y si además encima sabemos que vamos a cocinar con tomate, con un poquito de vinagre, etcétera, etcétera, y con aceite, cumple extra criterios. ¿Por qué? Porque os acabo de decir que cuanto más calor, más grasa y más ácido, mayor transferencia hay. Por tanto, las sartenes son, junto con el tema de lavar frutas y verduras, de no calentar comida en tuppers de plástico, y ya si podemos evitar los tuppers de plástico mejor, y el agua embotellada, probablemente las sartenes entran en mi top 4, top 5 de medidas a disminuir. En este sentido, hay varias sartenes que son los mejores sartenes bajo mi criterio. Como regla general os voy a decir que huid de cualquier sartén que te pone antiadherente. ¿Por qué? Porque aunque te pongas sin PFOA, como os he dicho con el tema de los bifenoles, los sustituyen por otros compuestos antiadherentes. Entonces, cualquier antiadherente, en la medida en la que se pueda, evitadlo. Ahora, ¿qué componentes de sartenes, Isabel, recomiendas? ¿Y qué ventajas tienes, qué no ventajas, etcétera? Primero, ¿es obligatorio que tires todas tus sartenes? No. Cuando tengas que cambiarlas, porque esas sartenes, las antiadherentes, suelen necesitar cambiarse a diferencia de las que os voy a contar ahora, ya tienes esta información, la escuchas y recurres. Hay algunas que son más caras y otras que son más asequibles. Las que son más caras es porque teóricamente son de por vida si las cuidas bien, como os contaré más adelante. Por tanto, es una inversión para siempre. En ese contexto, os voy a enumerar. Esto me ha costado un huevo de sintetizar, ¿no sabéis lo que me ha costado? Espero que os sirva. Os voy a decir cuáles son los principales componentes, luego os voy a decir qué características tienen, para qué alimentos sería mejor cocinar, y luego en el caso de el hierro mineral o acero al carbono, el hierro fundido y el acero inoxidable, qué cuidados específicos pueden tener. Os voy a decir algunas marcas. Yo jamás me patrocina absolutamente nadie, respeto a la gente que lo haga, pero yo no quiero. Entonces os voy a decir marcas porque luego me pediréis, comprad la que queráis, podéis poner incluso solo el componente y que os saldrán varias marcas. Os lo digo para evitar que luego me preguntéis, ¿vale? Y solucionaros la duda. ¿Qué componentes de sartenes son los mejores y los ideales? Ya os lo conté en el episodio 52, pero yo amplío hoy aquí. El hierro mineral, o el conocido como acero al carbono, el hierro fundido esmaltado,
que este es mi favorito, porque como veréis más adelante, junto con la cerámica, porque es el que menos cuidado requiere y para esto soy una tía bastante práctica. Luego, el acero inoxidable, la cerámica y la piedra, ¿vale? Os voy a ir contando progresivamente más adelante cuáles serían las maneras de cuidarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos. El hierro mineral o el acero al carbono. Básicamente es una combinación de hierro con un poco de carbono. Esto hace que sean sartenes, todas pesan, ¿vale? Las de hierro, pero que son de entre los 3 tipos de hierro, del hierro mineral, el hierro fundido y el hierro fundido esmaltado, de las que menos pesan, ¿vale? Tiene un tiempo de calentamiento ligeramente el más rápido, ¿vale? Ahora veréis más adelante cómo hay que calentarlo. Luego, necesita cuidado, es decir, necesita un cuidado antes de utilizarse y después. No se puede meter en el lavavajillas. Después, tiene una alta durabilidad y quizá por su distribución del calor sería como lo ideal para tortillas, carnes a la plancha, pistos salteados, etc. Cosas que hay que tener en cuenta, al igual que el hierro fundido normal, no el esmaltado, que si vas a cocinar alimentos ácidos tipo tomate, con vinagre, con frutas cítricas, con frutas exóticas tipo piña, papaya, yo no cocino eso, puede transferir un poco de hierro, que de hecho en personas que tienen anemia se recomienda cocinar con hierro mineral o hierro fundido porque aporta ese extra de hierro en la alimentación, ¿vale? Como liberan un pelín de hierro, puede en cocciones muy largas, rollo tomate frito, cambiar un poquito el sabor de la comida, ¿vale? Entonces, el hierro mineral o el acero al carbono requiere cuidado, dura de por vida, tiene un calentamiento bastante rápido y dentro de los hierros es la que menos pesa. Es ideal para el tema de la tortilla de patata, por ejemplo, si tomas. ¿Por qué? Porque el calor se distribuye bastante bien, es rápida de calentar y además, como veréis más adelante, cuando se cuida bien se pega poco. Y las de hierro fundido esmaltado, que a mí me encantan, las marcas más buenas no son redondas, tienen como una especie de muesquita, entonces la tortilla no te puede salir redonda. Esto ya son bobadas, pero bueno. Luego está el hierro fundido, o sea, os acabo de hablar del hierro mineral o el acero al carbono. Pues el hierro fundido es también con hierro, pero en este sentido tiene un poquito más de carbono, lo que lo hace que retiene mucho más el calor, ¿vale? Distribuye todavía mejor el calor, pero pesa mucho. También requiere un cuidado antes de utilizar y después. Y quizá, precisamente por esa capacidad que tiene de retención del calor, es mejor para guisos, para carnes. Incluso se puede meter en el horno siempre que el mango sea óptimo y apto, ¿vale? Después está mi favorito dentro de los hierros, que es el hierro fundido esmaltado, que es como el hierro fundido, pero lleva un esmalte vitrificado. ¿Qué es el esmalte vitrificado? Básicamente es que se cubre al hierro fundido con un vidrio porosilicato que es totalmente inerte, ¿vale? Es un compuesto que lleva sílice, que lleva boro y luego lleva otros óxidos como el óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de cobalto, que básicamente lo que hace es que hace que se pueda meter en lavavajillas, que no afecte al sabor de los alimentos ácidos como si los otros dos, que se pegue mucho menos sin tener ese componente antiadherente negativo. Es mucho más fácil de cuidar, se puede meter en lavavajillas, no hay que hacer el proceso de curado y se puede lavar normalmente. Y se puede utilizar para todo. Entonces, resumen de los hierros. Tenemos hierro mineral o acero al carbono, hierro fundido y hierro fundido esmaltado. El hierro mineral y el hierro fundido
requieren un cuidado especial antes de utilizarlo, que ahora os lo voy a contar, y después de cada lavado. Ni el hierro mineral ni el hierro fundido se pueden meter en lavavajillas, y el hierro mineral y el hierro fundido pueden transferir un poquito de hierro a los alimentos porque no van recubiertos con ese esmalte vitrificado y por tanto pueden cambiar el sabor de, por ejemplo, las salsas de tomate o alimentos ácidos. En cambio, el hierro fundido esmaltado es como el hierro fundido, pero lleva un esmalte vitrificado, ¿vale?, de vidrio borosilicato, que es totalmente inerte, se somete a temperaturas de 700-750 grados para meterlo intrínseco y hace que se pegue menos y que se pueda meter en lavavajillas, que no requiera ningún tipo de cuidado más allá de cualquier sartén tradicional, ¿vale? Marcas del hierro mineral, que es el menos pesado y el más económico. La más famosa marca es la marca francesa de Buller, D-E, B de Barcelona, U de Úrsula, Y-E y R. El hierro fundido, que es similar en cuanto a todo lo demás de cuidados, etcétera, pero retiene más el calor, por tanto para guisos y pesa un poquito más. Una de las marcas más famosas es Lodge, L-O-D-G-E. Y de hierro fundido esmaltado, que son mis favoritas porque no requieren casi ningún cuidado, está la famosa marca que es cara, yo lo sé, ¿vale? Pero como duran de por vida, aquí entra un poco la inversión. La marca Le Creuset y la marca Staub, ¿vale? Le Creuset, L-C-R-E-U-S-E-T y Staub. Bueno, es más, lo voy a escribir en la descripción del vídeo porque es más fácil. Son caras pero duran de por vida. Hierro mineral, hierro fundido esmaltado. Hierro mineral y hierro fundido requieren un cuidado especial antes de utilizarse. ¿A qué me refiero con cuidado especial antes de utilizarse? Antes del primer uso, ¿vale? Antes de absolutamente nada, el hierro mineral y el hierro fundido, es decir, la marca de Bayer y la marca de Lodge, tienen que, tú la compras, la lavas con agua muy caliente, la secas con papel de cocina, tiene que ser con papel de cocina, añades 1 milímetro de aceite, el aceite que quieras, aceite de girasol, de oliva, me da igual, sobre todo no utilicéis un aceite bueno, más que nada porque ahora vais a ver que hay que quemarlo, ¿vale? Tú te compras la sartén, la lavas con agua muy caliente, ¿vale? No he dicho jabón, he dicho agua muy caliente, la secas, le añades aproximadamente 1 milímetro de aceite que recubra toda la sartén, pones el fuego, me da igual que sea vitrocerámica, gas o inducción, poquito a poco, ¿vale? No lo pongas al máximo, que os conozco. La pones poquito a poco, luego lo vas subiendo, ¿vale? Y dejas que el aceite se borbotee, cueza aproximadamente 5 o 6 minutos. Pasados 5 o 6 minutos, tiras el aceite. ¿Dónde lo puedes tirar? Pues mi abuela siempre me decía que esperara que obviamente tiras el aceite una vez que, lavas el agua, pones el aceite, dejas que se cuezca 5 minutos, quitas el fuego, dejas que se enfríe ese aceite, ¿vale? Y luego el aceite lo llevas a reciclar si puedes. Y pasados 5 minutos quitas el aceite de la sartén cuando ya está frío, lavas con papel de cocina y ya guardas la sartén. Es decir, ojo, cuidado, porque os he dicho, compras la sartén, la lavas con agua solo, la secas con papel de cocina, pones aceite, 1 milímetro, fuego poquito a poco, ¿vale? 2, 3, si tienes nivel de inducción, y dejas que se empiece a calentar, y cuando empiece como a hervir el aceite, entre comillas, lo dejas 5 minutos. Después apagas el fuego, pasado ese tiempo, dejas que se enfríe, desechas el aceite ese y la secas con papel de cocina, no la aclaras con agua. Tiene que tener ese aceitillo, tiene que quedarse con esa grasita. Después tú, al día siguiente, cuando quieras cocinar, la usas normal y después de cada uso, esperas que se enfríe, vuelvas a lavar
la sartén, en este caso ya con agua y lavavajillas, la secas con papel de cocina y una vez que está seca le añades un par de gotas de aceite, la extiendes con papel de cocina y con el aceite lo guardas. ¿Entendéis un poco lo engorroso? Que estas sartenes, la de hierro mineral y la de hierro fundido, son súper buenas, ¿vale? Y son magníficas. Lo que pasa es que tienen este cuidado. Por eso yo os he dicho que yo prefiero, por comodidad, el hierro esmaltado. Pero ojo, porque yo tengo mi amiga, mis amigas que tienen la de hierro fundido y la de hierro mineral están encantadas porque son unas pros del cuidado, ¿vale? De las sartenes y porque cocinan mucho más que yo. Entonces, hierro mineral y hierro fundido hay que, antes de utilizarla, lavarla como os he dicho y después de cada uso con agua y lavavajillas, porque agua y sartenes Fairy de toda la vida, porque no se puede meter en el lavavajillas. Tenéis que ponerle unas gotitas de aceite, extenderlo como cuando queréis hacer un crepe y no queréis que quede aceitoso con un papel de cocina y con ese aceitito lo guardáis. En cambio, la sartén de hierro fundido esmaltado, que os he dicho que son marca de Le Creuset y de Staub, se puede meter en lavavajillas, se puede lavar normal, no hay que poner aceite, no hay que curarla antes, no hay que hacer nada. Es totalmente normal, por eso os he dicho que yo prefiero esta, lo que pasa es que es más cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque pagas el no tener que hacer toda la parafernalia de el hierro fundido y del hierro mineral. Pero, si a ti no te importa currártelo un poco más, la de hierro mineral y la de hierro fundido son magníficas, especialmente en gente que incluso tiene pues falta de hierro. Después está el acero inoxidable, la cerámica y la piedra. ¿En qué se diferencian o cómo hay que cuidar el acero inoxidable, la piedra y la cerámica? El acero inoxidable, es que esto parece una chorrada, pero este podcast tiene más enjundia de lo que parece. El acero inoxidable puede ser acero 1810, 188, 180 o acero al titanio. Isabel, ¿qué me estás contando? Pues esto importa porque el acero inoxidable, que es una sartén magnífica, ya os voy a decir, en el caso de que queráis cocinar con ella, cómo lo podéis hacer para que no se os peguen los huevos, la comida, etcétera, ¿vale? Las sartenes de acero inoxidable tienen detrás, ¿vale? En el culo de la sartén, unos números que son 18/10, 18.8 y 18.0. Esto quiere decir que las sartenes de acero inoxidable tienen una combinación de cromo y de níquel. ¿Por qué se necesita el cromo y el níquel? El cromo, que es un componente, es un mineral clave para un montón de cosas, especialmente la sensibilidad a la insulina, ya lo sabéis, hace que el acero inoxidable sea resistente a la corrosión y a la oxidación, mientras que el níquel le da durabilidad y mejora la resistencia a ácidos y a temperaturas altas. En todo el mundo no hay problema en utilizar el níquel, pero hay gente con alergia al níquel o con sensibilidad química múltiple donde el níquel no les sienta bien porque les da alergia o porque les da síntomas. En ese caso tendríais que buscar un acero inoxidable 18/0. ¿Qué quiere decir? Que tiene un 18% de cromo, que eso no es problema, y un 0% de níquel. Entonces, acero inoxidable, otro componente magnífico. Dentro de acero inoxidable está 18/10, 18/8, 18/0. En todo el mundo, lo mejor sería la 18/10, que tiene 18% de cromo y 10% de níquel, que va a ser la más resistente y la que tiene más durabilidad. En personas que tienen sensibilidad química múltiple o alergia al níquel, deberíais buscar una 18/0, es decir, tiene 18% de cromo y 0% de níquel. Lo que pasa es que va a durar menos, ¿vale? Y luego tenéis otra opción, pero que esto ya es bastante más caro en cuanto a sartenes y quizá, a no ser que seáis profesionales de la cocina y tengáis alergias o sensibilidad química múltiple, no haría falta, que es acero inoxidable al titanio.
que es que el acero inoxidable, en vez de estar mezclado con una aleación de cromo y níquel, lo hacen con titanio agregado. Entonces, el acero inoxidable es magnífico. En todo el mundo no hace falta que os preocupéis cuál sea. Buscar eso sí que no tenga otra cosita, que sea 100% acero inoxidable, que sea 18-10 porque os durará más, es decir, que en el culo de la sartén ponga 18/10, excepto en las personas que tengáis pues alergia, sensibilidad química múltiple, que deberíais buscar la 18/0 o acero inoxidable al titanio, ¿vale? El acero inoxidable, ¿qué ventajas tiene sobre el hierro fundido, sobre el hierro mineral y sobre el hierro fundido esmaltado? Fundamentalmente, el acero inoxidable pesa menos, ¿vale? Tiene un peso más ligero. Después, tiene una buena transferencia de calor. No es antiadherente, pero ahora os diré cómo se hace. Se puede cocinar en general, tiene una durabilidad alta y no interfiere con los ácidos, ¿vale? Marcas de acero inoxidable hay muchísimas. Poner acero inoxidable 100%. Después, la cerámica. La cerámica básicamente es una sartén con acero inoxidable o aluminio que está recubierta, ¿vale? El aluminio no es malo en la cerámica porque está recubierto. El aluminio se utiliza para transferir el calor. Y de hecho, el acero inoxidable en el interior, a modo sándwich, lleva aluminio. Lo que pasa es que nunca llega a tener contacto con el alimento porque está metido en la aleación intrínseca. La cuestión es que la cerámica básicamente es una base de acero inoxidable o de aluminio que lleva un recubrimiento cerámico antiadherente. ¿Qué es la cerámica, Isabel? ¿Es componente de ruptura hormonal? No. La cerámica que recubre las sartenes de cerámica, que son más baratas, que también yo tengo de cerámica y de hierro fundido esmaltado, y una de acero inoxidable. Las sartenes de cerámica tienen el recubrimiento de cerámica, no es cerámica como tal, es silicio. Básicamente utilizan una tecnología llamada Sol-Gel, ¿vale? Que recubren intrínsecamente al material, haciéndolo antiadherente y que no requiera cuidado. De marca de cerámica hay también bastantes. Greenpan, Zwickling, lo escribiré en la descripción del podcast. Y luego por último está la piedra, que son básicamente también base de acero inoxidable o de aluminio y están recubiertas por piedra, por diversas partículas minerales. No necesitan cuidado, también como el hierro fundido esmaltado, como el acero inoxidable, como la cerámica. No se pegan casi, como la cerámica y el hierro fundido esmaltado, y tampoco transfieren ningún componente, ¿vale? Entonces, resumen, que llevamos media hora hablando de sartenes. ¿Qué me voy a decir? El podcast creo que solo voy a hablar de la creatina, ¿eh? No voy a hablar de más porque se va a alargar, sino muchísimo. ¿Cómo cuidar o cómo cocinar con acero inoxidable? Para que no se pegue hay dos trucos. El truco que yo utilizo, que es el truco de las canicas. ¿Qué es el truco de las canicas? La sartén, tú la pones en fuego calentito, da igual que sea inducción, gas, lo que sea. Y en temperatura 3-4, ¿vale? No pongáis la temperatura a 400, que os conozco. Y el truco para saber si está en el punto justo para poder cocinar sin que se peguen las cosas es que mójate los dedos con agua y salpica un poco la sartén con agua. Si el agua se evapora al momento, la sartén todavía no está suficiente caliente. Si se quedan como canicas, bolitas, el agua se queda como canicas moviéndose, ahí está perfecta y ya puedes tirar el aceite y cocinar. Esa es la mejor manera. Luego hay una técnica que yo, esto me lo contó un amigo, yo esta no la he probado, que es en frío. ¿Y en frío qué quiere decir? Tú no calientas la sartén, pones aceite en la sartén, tiras la comida que vas a cocinar, sean huevos, sean verduras, sea lo que sea, tofu, lo que sea, la calientas y entonces cuando ya está puesto el aceite y la comida, lo calientas poco a poco.
y así no se pega. Yo esta técnica no la he probado. Yo he probado la de coger la sartén, la pones con un poquito de calor y aproximadamente a los 3-4 minutos me mojo el agua, salpico, si se quedan canicas, tiro un poquito de aceite y cocino. Esa es mi técnica. Entonces, resumen de sartenes. Tenemos hierro mineral o acero al carbono, que es lo mismo, hierro fundido esmaltado, acero inoxidable, cerámica y piedra. Hierro mineral y hierro fundido requieren un curado antes de usarlas por primera vez, lavarlas con agua caliente, secarla con papel de cocina, tirarle un milímetro de aceite, dejar que se cuezca el aceite, después quitarle la temperatura, tirar el aceite, secarlo con papel de cocina y ya estaría. Y después de cada uso hay que limpiarlas con agua y jabón, tirarle un chorrito de aceite, pasarle un papel de cocina y guardarlas, mientras que el hierro fundido esmaltado no requiere eso. El acero inoxidable, la cerámica y la piedra tampoco requieren curados. Lo único que el acero inoxidable requiere la técnica esta de las bolitas. Ya estaría. Creo que ya estaría. Marcas os las pongo en la descripción del podcast. Ya estaría el tema de las sartenes. Ahora vamos a hablar un segundito de la creatina. ¿Produce calvicie? ¿De dónde viene este mito? ¿Es así? ¿No es así? Entonces, lo primero de todo, y antes que nada, yo no quiero que toméis creatina si vosotros no queréis. Y mira que yo tengo mi creatina, patente Creavitalis, con magnesio glicinato y magnesio malato en mi marca. Es decir, yo tengo una creatina, yo me tomo creatina desde hace años, antes de sacar la mía, y desde que sacamos la mía, obviamente yo tomo la mía todos los días. Pero eso no implica que yo obligue a nadie. Es que parece ahora que la creatina está como de moda, ¿vale? Está de moda porque tiene más de 600 estudios, pero tiene años y años de evidencia. Pero parece que ahora sea obligatorio y que si no te la tomas vas a perder algo. No. O sea, si la quieres tomar, perfecto. Pero si no quieres tomar, igual de bien. O sea, no vas a tener peor salud, no vas a ser peor persona y menos dedicada, ¿vale? Eso es lo primero. En ese contexto, escuchar los 2 episodios del podcast que tengo de la creatina. Ahora solo voy a hablar del tema de ¿la creatina causa alopecia? ¿De dónde viene esta creencia? Os voy a recordar que hay más de 600 estudios hechos con la creatina donde nunca se ha documentado esto. Y es más, el único estudio donde la gente que dice que crea alopecia se basa, tampoco demostró la alopecia. Ahora veréis el cambio hormonal que se demostró que nunca se ha vuelto a replicar. Es decir, solo hay un estudio en 20 jugadores de rugby en 2009 y nunca se ha vuelto a replicar lo que os voy a contar. Y a partir de aquí la gente ha dado un salto de fe y ha empezado a difundir este mito, que es un poco lo que la cultura de actualmente. Entonces, la idea de que la suplementación con creatina podría estar vinculada con la caída del cabello proviene de un estudio realizado en 2009 en 20 jugadores de rugby que tomaron creatina monohidrato durante 3 semanas. Durante 7 días tomaron nada más y nada menos 25 gramos, cosa que yo en general no recomiendo, ya lo sabéis, que yo soy partidaria de la dosis continua de 3 gramos, porque al final la creatina es un suplemento que actúa por acumulación. A no ser que tengas un evento donde quieras en una semana rellenar tus reservas, más rápido no es mejor, más no es mejor, mejor es mejor. Pues en este estudio durante 3 semanas los 20 jugadores hicieron 2 grupos y 10 personas tomaron 25 gramos 7 días y luego durante los 14 días restantes 5 gramos. Y el grupo que tomó esto experimentó un aumento del 41% en los niveles de dihidrotestosterona. Es importante recordar que ese incremento en los niveles de dihidrotestosterona estaba dentro de los rangos de la normalidad. Concretamente pasaron de 0,98 nanomoles por litro a 1,26 nanomoles por litro. Ese incremento del 41%, insisto, estaba dentro de los rangos de la normalidad y no experimentaron caída del cabello, experimentaron incremento dentro de los rangos de la normalidad de la dihidrotestosterona. Y como la dihidrotestosterona es una de las hormonas implicadas en
la miniaturización del folículo piloso, que conduce a que con el tiempo ese folículo tan pequeñito, tenga un ciclo de cabello mucho más corto, sea más fino y se caiga con facilidad, pero ya sabéis que no es lo único, porque si no, toda la gente que tenemos dihidrotestosterona tendríamos calvicie, incluso todos los hombres estarían calvos, que tienen más dihidrotestosterona que nosotros, porque esa hormona se la producimos hombres y mujeres. De hecho, la testosterona entre un 3-8% se convierte a dihidrotestosterona en mujeres y en hombres. Y de hecho, si solo fuera esa hormona, todo el mundo que se tomara los fármacos inhibidores de la dihidrotestosterona como el finasteride, no se harían falta los trasplantes capilares. Si solo fuera por esto, ya sabéis que la alopecia está influido no solo la genética, sino la inflamación crónica del folículo piloso, la falta de determinados nutrientes, la alteración de la vascularización, de la oxigenación del folículo piloso, incluso la aparición de hongos. De hecho, hay champús antifúngicos que se utilizan para la caída del cabello, precisamente porque no está solo producido por esto, hay una inflamación crónica por diversas causas. Pues bien, en ese único ensayo de 2009, hecho en 20 jugadores, se documentó una elevación del 41% de la dihidrotestosterona de 0,98 a 1,26. Y entonces se concluyó que como la dihidrotestosterona aumentó dentro de los rangos de la normalidad y esa es la hormona principal en la caída del cabello, ergo, la creatina causa alopecia. Como veis, en ningún caso se ha constatado la alopecia de manera directa, es decir, no había una evaluación dermatológica con dermatoscopio que documentó caída del cabello. No se documentó caída del cabello, solo que se documentó una elevación dentro de los rangos de la normalidad de una hormona implicada en la caída del cabello. Es como si me dijeras que un estudio ha demostrado que aumenta la insulina de 1 a 1,3, que es dentro del rango de normalidad, produce diabetes. Hombre, no funcionan así las cosas. Que haya aumentado una hormona dentro de los rangos normales no implica que haya producido diabetes, porque la insulina está implicada en la diabetes tipo 2. Es que no es así, ¿vale? Luego se han hecho otros 12 estudios más para documentar si, más allá de los 600 estudios de la creatina a nivel general, sino que se dijo, vale, pues vamos a hacer estudios donde evaluemos si la creatina afecta a los niveles de testosterona. En ninguno de los otros 12 ensayos se ha documentado afectación de los niveles de testosterona, es decir, ni la aumenta ni la disminuye. De hecho, la creatina mejora la salud mejora la masa muscular no por la testosterona, sino porque mejora la síntesis de proteínas, mejora la recuperación, reduce el catabolismo de aminoácidos porque reduce la oxidación de la leucina, etc. Esto ya lo sabéis del podcast. Pues en esos 12 estudios, ninguno ha documentado afectación de la testosterona, y luego en 5 de estos estudios se evaluó cómo la testosterona, o sea, cómo la creatina afecta a la testosterona libre. Ya sabéis que la testosterona puede estar unida a la SHBG o la libre. La libre es la activa y es la más susceptible de convertirse en dihidrotestosterona. Por tanto, si realmente se incrementara la dihidrotestosterona, la testosterona libre tendría que disminuir. ¿Por qué? Porque se convierte en dihidrotestosterona. Pues bien, no se documentó ningún cambio en los niveles de testosterona libre, ni para bien ni para mal. Por tanto, y luego se han hecho numerosos estudios, insisto, muchísimos. Nunca se ha vuelto a documentar, nunca se ha documentado caída del cabello y no se ha vuelto a documentar alteraciones en la testosterona, ni específicamente en la dihidrotestosterona. Por tanto, podemos decir que la suplementación con creatina no ha sido estudiada directamente, es decir, no hay documentado que se haya caído el cabello, que ese supuesto mito viene de un solo estudio en 20 pacientes, pero concretamente que recibieron el tratamiento
la mitad, que documentó que tras 21 días tomando primero 25 gramos y luego 5, se elevó la dihidrotestosterona dentro de los rangos de la normalidad. Un 41% a partir de 0,98 a 1,26. Yo creo que más que eso no os puedo decir. En tanto que, ostras, yo no la quiero tomar porque a mí me da mal rollo. Pues perfecto, hay 1000 suplementos más si quieres cuidar la salud muscular que puedes tomar. Desde la vitamina D, desde el magnesio, desde el omega 3, desde el HMB, obviamente la proteína, antioxidantes como coenzima Q10, como licopeno, como astaxantina, compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina como la berberina, o sea, hay miles. Si no quieres tomártelo, la creatina no te la tomes. Isabel, y para la memoria que me has dicho que va muy bien y para el estado de ánimo, ostras, también hay un montón. Para la memoria, ¿qué te voy a decir yo? Que tengo otro suplemento para la memoria, pues está la aceticolina, está el SAMe, está la bacopa, está también el magnesio. Para el estado de ánimo está el extracto de azafrán, está el magnesio, está el reishi, o sea, es que hay muchísimos. Entonces, no es un suplemento indispensable. Si a ti te crea la mínima inquietud, no te lo tomes. Ahora bien, si tú te lo quieres tomar y alguien te ha dicho que te va a causar alopecia, no es así. O sea, esto es en lo que se basa lo que la gente va difundiendo por ahí. ¿Esto implica que sea obligatorio? Insisto, no es obligatorio, pero lo que hay actualmente es esta evidencia. No hay más ni hay menos, es esta. Y nada, que espero que os haya gustado, que no quiero entretenerme mucho porque me he dedicado ya con el tema de las sartenes y llevamos 51 minutos del podcast, que espero que os haya gustado. Millones y millones de gracias por escucharme y ser tan amables conmigo. Y para terminar, os voy a leer un poema que me ha compartido mi hermano, a quien de aquí le voy a enviar un fuerte abrazo, que te quiero muchísimo, que es un poema de el autor de Kipling, y que me parece maravilloso. Carlos, te quiero un montón, gracias por todo lo que haces por mí y por todos, que eres maravilloso y tú sabes que vas a ser, que eres el mejor, que te quiero un montón. Y que gracias por acompañarme en estos años de enfermedad mía, por ser como eres, y gracias por ser mi hermano mayor favorito y es lo único que tengo. Os lo voy a compartir porque me parece maravilloso y no quiero llorar, pero es que me parece tan bonito. El poema es en inglés, pero mi hermano me lo ha traducido, ¿vale? Y el poema se llama Sí, incondicional. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan por ello. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero a la misma vez puedes aceptar sus dudas. Si puedes esperar sin cansarte de la espera o soportar que te mientan sin recurrir tú a la mentira o que te odien sin tú dar cabida al odio y encima no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen. Si puedes pensar sin hacer del pensamiento tu único objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar que la verdad que has dicho sea tergiversada por los astutos para engañar a los necios. O ver cómo aquello por lo que has invertido tanto esfuerzo y has dado parte de tu vida se destruye y aún así agacharte a reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes reunir todas tus ganancias y arriesgarlas en un solo golpe de azar y perder y volver a empezar desde el principio, sin que salga de ti una queja. Si puedes forzar a tu corazón, a tus nervios y a tus tendones, a que sigan adelante mucho después de haber desfallecido y resistir cuando ya no te queda nada, salvo tu voluntad y esa voz interna que te dice, resiste. Si puedes hablar con multitudes sin perder tu virtud, o caminar con reyes sin perder el contacto con la gente, si ni tus enemigos ni tus amigos queridos pueden herirte,
Si todos cuentan contigo, pero ninguno en exceso. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de esfuerzo bien empleado, tuya será la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más importante, serás un ser humano, hijo mío. Ahí lo dejo. Bonito, ¿eh? Yo lo he leído varias veces porque reconozco que si aplicara mucho de lo que dice aquí, todo sería mucho mejor. Ojalá os guste, os sirva y nos vemos en el próximo episodio. Un besito enorme y gracias por escucharme.